Que Dios bendiga su vida, amén. Algo helado hoy día, pero damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos de poder estar en su casa de oración, amén. Sí, que Dios les bendiga. Mire, vamos a ir rapidito. Mire, todos de alguna manera hemos escuchado y sabemos también que hay mucha gente en estos tiempos buscando un poco de paz y tranquilidad. ¿Cierto que sí? Porque el tiempo no es fácil, estos tiempos no son fáciles, son difíciles para todos. No solamente para el mundo, para la iglesia también. Amén, porque es una lucha constante, cada día es un desafío, una conquista que tenemos nosotros que alcanzar cada día. Amén, cada día tiene su propio afán, dijo Jesús. O sea, cada día tiene su dificultad, su situación, su preocupación. Y usted y yo tenemos que alcanzar la victoria cada día por medio de lo que Dios ya nos dio. Amén, que es victoria a través de la fe en lo que Él nos habla, en lo que Él nos enseña. Ya, y hoy en día hay mucha gente, le decía yo, buscando un poco de paz interior. ¿Cuántos necesitan paz interior? Yo creo que todos. Todos necesitamos paz interior, no solo la gente afuera, nosotros también, mayormente nosotros. Acuérdense que enfrentamos situaciones, enfrentamos diferentes cosas cada día. Amén. Y como enfrentamos diferentes situaciones y cosas cada día, necesitamos esa paz interior para poder tener una buena respuesta en medio de ellas. Amén. Necesitamos esa paz interior, necesitamos esa tranquilidad. Amén. Para poder enfrentar esas situaciones que nos tocan enfrentar cada día. Y hoy día hay mucha gente en estos tiempos está buscando un poco de paz y un poco de tranquilidad. Hoy en día hay mucha gente buscando un poco de paz interior, buscando un poco de paz interior en medio de estos tiempos difíciles. Amén. Todos están buscando de alguna manera. Dice, hoy, ¿cómo me gustaría descansar de esto? ¿Cómo me gustaría que esto pasara y no me acordara yo más de aquello? Amén. Porque todos necesitamos de alguna manera esa paz, esa tranquilidad interior en nuestras vidas, porque los tiempos no son fáciles. Amén, los tiempos son difíciles. Y mucha gente está buscando la manera de tener calma en su espíritu cansado y agobiado a causa de todo lo que se vive a diario. Porque ¿qué es lo que pasa en nosotros? ¿Sabe lo que pasa en nosotros? Muchas veces se cansa nuestro espíritu. Se agobia con las situaciones, con los problemas, cuando usted muchas veces dice, ¿y ahora qué hago? Y empieza una lucha en su interior. Y muchas veces nos sentimos cansados, agobiados, porque decimos, hey, no salgo de una y parece que me entré a otra. Es como que hoy, es como que me viene una tras otra. Es porque nos agobiamos con las situaciones. Y nuestro espíritu se cansa. Y se cansa, ¿sabe por qué? Porque muchas veces buscamos la paz interior y la tranquilidad en las cosas, en las personas o en los lugares equivocados. Amén. Buscamos, por eso se cansa tu espíritu, mi espíritu, lo que Dios puso en nosotros. Porque buscamos de alguna manera la paz interior, la tranquilidad en cosas, en lugares o en personas equivocadas. Amén. Por eso hay mucha gente que se pregunta y dice, pero ¿cómo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a poder encontrar? ¿Dónde busco esa paz interior? ¿Cómo busco paz y tranquilidad para mi espíritu, para mi alma o para, no sé, para mi vida? Porque la gente no sabe dónde buscarla. Pero la iglesia tiene que saber dónde buscar. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Y hay momentos que nos van a ofuscar. Cuando usted tiene una situación, usted no salta de alegría. A usted también se entristece, viene pena, viene preocupación, se pone nervioso. Porque nadie, hermano, nadie está preparado para enfrentar situaciones que vengan de golpe, de sorpresa. Y todos de alguna manera en ese momento a veces tendemos a equivocarnos. ¿Por qué le digo tendemos a equivocarnos? Porque ponemos la paz en las cosas, escúcheme bien, en las cosas circunstanciales, pues. Muchas veces colocamos la confianza tratando de buscar esa paz en lo que podemos hacer, en lo que tenemos. Cuando la verdadera paz se busca en un solo lugar. Y de eso quiero hablarle en este día. Amén, porque todos tenemos situaciones, ¿o no? ¿Y qué le pasa a usted cuando tiene problemas? ¿Cómo anda? Preocupado, desanimado, cansado. No estaba cansado, pero llegó un problema y lo agotó. ¿Sabe por qué? Porque le agobió su espíritu. Acuérdese que su lucha no es contra carne y sangre. Acuérdese de eso, que su lucha no es contra carne y sangre. Por eso su espíritu se agobia, se cansa. Claro, porque el enemigo, ¿dónde ataca? Ataca ahí. Y nos ataca a través de las circunstancias, las situaciones que enfrentamos.
Y viene un cansancio, un agotamiento y usted no sabe qué hacer. Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿A quién acudo? Y ahí es donde nos equivocamos. Porque buscamos esa paz interior y la tranquilidad muchas veces en las cosas, en la gente. ¿Quién me puede ayudar? ¿En la gente? O en los lugares equivocados. Hay gente que la busca en el alcohol, en la droga, en muchas cosas. En los medicamentos, toma pastillas para poder estar. No, estoy tomando medicamentos para estar tranquilo. Hermano, pero se le acaba el medicamento y vuelve a la misma condición, a la misma situación. Claro, y al final la gente, ¿qué es lo que hace? Se hace adicto a ese tipo de cosas. Por eso hay mucha gente adicta a la droga, al alcohol, al sexo, a muchas cosas, pues. Porque al final vuelve a lo mismo, es algo que tiene que estar de constante, porque si no, vuelve al mismo estado, a un estado peor anterior, al anterior. Mucha gente está buscando la manera de tener calma en un espíritu cansado y agobiado a causa de todo lo que se vive a diario, en donde las noticias nos bombardean por todos los medios y todos los días con noticias negativas. Usted prende el televisor y no escucha ni una noticia buena. Ya no hay una que le alegre la vida. Si no es homicidio, es asalto, le suben la luz, le suben el agua, pero no hay nada bueno. No hay nada bueno. La mejor noticia que escuchamos es cuando no matan a alguien es que va a subir la luz. Hermano, no hay nada bueno. De alguna forma es un ataque continuo, porque lo preocupan. Dice, subió, ya subió un 60%, me subió el 100% y ahora van a volver a subir. Dijeron que no iba a subir. Y algo empieza a pasar en nosotros. Y usted empieza a decir, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Voy a tener que empezar a orar, voy a tener que juntar, vamos a tener que dejar. Empieza a buscar en cosas equivocadas. Empieza a buscar su paz y su tranquilidad, escúcheme bien, en cosas equivocadas, en lugares equivocados, en personas equivocadas. Y en ese afán desesperado por encontrar algo de calma, es que muchas veces la gente abusa de muchos medicamentos tranquilizantes para poder encontrar esa paz, poder encontrar esa tranquilidad. Y es por esa razón, por la falta de paz interior, es que muchos buscan algo de calma en muchas cosas que les ayude a escapar un poco de lo que están enfrentando, lo que están viviendo. De ahí empiezan los abusos de los medicamentos, de droga, de alcohol, y con el tiempo se dan cuenta que nada de aquello que buscaron para escapar los llenó. Claro, con el tiempo se dan cuenta que buscaron en medicamento, en droga, en alcohol, y al final el buscar en cosas equivocadas, ¿saben en qué estado los dejó? En un estado peor en el cual comenzaron. De ahí empiezan esos abusos, volviendo con el mismo vacío en sus almas y el mismo vacío en sus interiores. Por eso la gran pregunta que muchos se hacen el día de hoy es, ¿en dónde podemos encontrar esa verdadera paz interior? ¿Sabe usted en dónde podemos encontrar la verdadera paz interior? Jesús lo dijo. Jesús los enseñó, le enseñó a sus discípulos antes de ir a la cruz, a través de unas poderosas palabras, le dijo cómo podían encontrar esa paz interior. El camino para poder llegar a ello. Y es algo que usted y yo no podemos olvidar en medio de los tiempos que enfrentamos y en medio de las situaciones que nos tocan vivir. No podemos olvidarnos, desconocer en dónde tenemos que buscar o en dónde podemos encontrar esa paz que tanto necesitamos. Por eso la gran pregunta que muchos se hacen el día de hoy es en dónde podemos encontrar esa verdadera paz, pastor. Hay gente que le pregunta a usted, hey, pastor, ¿y cómo? Y bueno, ¿y usted qué habla así? ¿Qué dice esto? ¿En dónde? ¿Cómo lo hago? Y es ahí donde usted no puede desconocer lo que Cristo dijo. El camino que nos mostró, porque usted será, escúcheme bien, un facilitador, será algo que Dios va a usar para direccionar a esa gente a lo que ellos necesitan. Pero usted necesita tener claro eso, conocerlo. Porque primero necesita tener esa paz usted para poder transmitirle a los demás seguridad, confianza. ¿Por qué le digo usted primero? Porque todos tenemos situaciones, hermano querido. Todos vivimos problemas. Si nos cuesta a nosotros tener paz, ¿cómo vamos a darle paz a otro? Si a nosotros nos cuesta. Por eso es importante conocer lo que Jesús dijo. Claro. ¿En dónde podemos encontrar esa verdadera paz? Y la respuesta a esto la encontramos en algo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. La respuesta a esto la encontramos en unas palabras poderosas que Jesús le habló a sus discípulos. Claro, palabra en donde Jesús les mostró el camino a la verdadera paz que muchos el día de hoy están buscando.
Jesús les mostró el camino a través de lo que les dijo. Y escuchen lo que Jesús dijo, porque Él dijo que en Él, que en Cristo, que en Jesús, usted y yo tendríamos paz. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Vamos allí al libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Todos tenemos situaciones. Todos enfrentamos un día malo. De repente pareciera que como yo le hablo, es como que a mí no me sucediera nada y todo le sucediera a usted. Y no es así. Es solo que yo no le puedo hablar desde el problema. Le tengo que hablar desde la victoria. Le tengo que hablar desde el resultado. Escuche que su palabra, que la palabra de Dios nos da a nosotros por medio de la fe en Cristo. Pero todos enfrentamos un día a día. Todos tenemos un día malo. Todos tenemos un día negativo, un día negro, un día, escuche, un día que de alguna manera nos afecta en nuestro espíritu, nos agobia, nos cansa. Claro, nos tiene intranquilos. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Por eso no podemos muchas veces recepcionar lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra en nosotros. Porque le damos más lugar a ese agobio que hay en mi espíritu se cansa, se deprime y como que mi mente empieza a trabajar y no permite que mi espíritu se fortalezca por medio del camino que Dios nos dejó para eso. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, lo siguiente. Le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde usted encuentra la paz? Jesús le dice, hey, estas cosas yo les he hablado a ustedes, le dijo a sus discípulos. ¿Qué cosa? ¿Para qué Jesús le habló esas cosas? Para que busquen la paz en Él. Para que en mí, le dijo, tengan paz. Claro, lo mismo hoy día la palabra de Dios nos habla a nosotros. La palabra de ayer no ha cambiado, es la misma hoy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo ¿qué vamos a tener? Situaciones, aflicciones. Hey, cuando viene una aflicción es algo que te oprime, que agobia tu espíritu, que te anda trayendo inquieto, intranquilo y no te permite poder ver una salida. Hay un caldo de cabeza en nuestra mente a través de esa aflicción. Dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y Jesús nos dice, hey, estas cosas ya se las he dicho a ustedes para que busquen la paz en mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y cómo encontramos la paz? Dijo, pero confíen. Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces eso nos tiene que dar tranquilidad, pues. Fue Jesús el que dijo, yo he vencido al mundo. Y si su fe está en Jesús, si su confianza está en Él, hermano, entonces eso nos tiene que dar paz y tranquilidad. Nos tiene que dar paz y tranquilidad. En medio de las situaciones, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad. Eso nos tiene que dar paz y tranquilidad porque no la estamos buscando en las cosas, escúcheme bien, ni en las personas, ni en los lugares equivocados, sino en lo que Jesús nos habló. En lo que Él nos habla, en lo que Él nos dice. Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. ¡Hey, gloria a Dios! En Él tenemos victoria. En Él somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque Él venció. Entonces, esa paz que estamos buscando en medio de todas las situaciones que enfrentamos el día de hoy, hermano, la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No la encontramos en la gente, no la encontramos en las cosas, no la encontramos en los lugares, ni en los vicios, ni en los medicamentos. La encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos pasamos por conflictos y situaciones en todas las áreas de nuestra vida a diario. A diario usted tiene una situación diferente. Ayer estaba todo bien, hoy día había algo pasó y algo se echó a perder. Ayer tenía una buena relación con alguien, hoy día no la tiene. Y a lo mejor no por usted, por situaciones que se presentan. Pero todos enfrentamos situaciones a diario. Claro, enfrentamos situaciones a diario, por eso necesitamos buscar esa paz en Cristo, la tranquilidad en Él.
Porque sabemos, ya conocemos que en este mundo vamos a tener situaciones, problemas, dificultades, cosas adversas que van a venir a agobiar nuestro espíritu y a robarnos la paz. Porque todos pasamos por conflictos y situaciones en todas las áreas de nuestras vidas. Todos experimentamos situaciones difíciles, todos tenemos inconvenientes en la vida, pero permítame decirle algo. Si usted y yo confiamos en Dios, si usted y yo nos refugiamos en Él, tendremos esa paz que estamos buscando aún en medio de las situaciones difíciles. Si confiamos en Él, si nos refugiamos en Él, si nos refugiamos en esta palabra, en este alero, escuchen, en este alero, hermano, vamos a encontrar la paz que necesitamos. La vamos a encontrar porque Jesús nos dio la garantía de que Él venció. Por eso dijo, no busquen su paz, su tranquilidad a través de lo que enfrentan, en medio de lo que viven, sino que búsquenla en mí. Búsquenla en mí, dijo Jesús, búsquenla en Cristo. Porque en Él encontramos paz. Esa es la paz verdadera. Esa es la paz que el mundo busca en los vicios, en las cosas, en la droga, el alcohol, en muchas cosas. Nosotros tenemos que buscarla en Dios. Tenemos que buscarla en Cristo, hermano, aunque la situación sea contraria, adversa, usted tiene que ir a Cristo porque solo en Él encuentra la verdadera paz para poder enfrentar lo que le va a tocar enfrentar cada día. Porque vamos a tener que enfrentar situaciones cada día en el mundo. Vamos a tener problemas, situaciones, circunstancias, aflicción. Mi alma se va a angustiar en algún momento. A David le pasó muchas veces. Usted va a la Biblia, los hombres de Dios se angustiaron. Tenían experiencias, hermanos, mayores que la que hemos tenido nosotros con Dios a lo mejor, pero se angustiaban igual. En algún momento caminaron con su espíritu angustiado, con intranquilidad. Porque es algo natural para el hombre y la mujer en este mundo, en esta tierra, tener que enfrentar situaciones. Jesús dijo, es más, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dijo, entremos al reino de Dios. Entonces tenemos que partir de esa base. Que en esta tierra caminamos llorando, portando esa preciosa semilla. Pero hay un resultado también, hermano. Esta tierra no es de sufrimiento. No, es acá en esta tierra en donde Cristo nos dio victoria. Es acá en donde somos más que vencedores por medio de Él, en Cristo Jesús. Todos experimentamos situaciones difíciles, todos tenemos inconvenientes en la vida. Pero si usted y yo confiamos en Dios, si usted y yo nos refugiamos en Él, tendremos esa paz que estamos buscando aún en medio de las situaciones difíciles. Porque solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podremos encontrar la calma. Por eso Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo. Solo en Él usted y yo encontramos la calma. Solo en Él, no importa lo que estés enfrentando, viviendo. Solo en Él encontramos la calma. Solo en Él encontramos la paz. Solo en Él encontramos la tranquilidad que necesitamos en medio de todo lo que vamos a tener que enfrentar, vivir o atravesar en esta vida. Solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podremos encontrar la calma, podremos encontrar la paz para ese espíritu angustiado. Porque nos angustiamos, nos desesperamos en medio de las circunstancias, necesitamos buscar esa tranquilidad en Él. Necesitamos conocer en dónde tú y yo encontramos la paz y la tranquilidad para poder, en medio de las circunstancias, poder también dársela a otro. A mí ayer me tocó pasar por una situación y hoy día estaba medio afligido y me tocó orar por una persona que tenía una misma condición. Y no puedo orar desde la posición que estoy yo, tengo que orar desde la posición que Dios requiere de mí. Pero para poder hacerlo necesito buscar en Él esa paz. Claro, porque somos una fuente, somos una vasija que nos trasvasijamos en otro. Imagínese usted empieza a orar lleno de problemas, lleno de situaciones. Lo que va a colocar sobre la persona es más problema, más aflicción. Porque usted y yo entregamos no lo que decimos que tenemos, sino lo que realmente hay en nosotros. Somos vasijas.
Porque solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podremos encontrar la calma, podremos encontrar la paz para ese espíritu angustiado. Filipenses en el capítulo 4 dice que por nada estemos afanosos, estemos angustiados, preocupados. Dice por nada, diga conmigo por nada. Pero diga también, dice que cuesta, pastor. Claro, porque ese nada es nada, pues. Y nosotros sabemos que nos cuesta. Sabemos que nos cuesta, sabemos que no es fácil. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos habla, nos da garantía, nos da confianza, esperanza, nos anima, nos alienta cada día a poder nosotros alcanzar lo que Dios ha establecido para nosotros por medio de su palabra. Dice que por nada, eso dice ahí, que por nada nos angustiemos, que por nada nos desesperemos, que por nada perdamos la calma, que por nada perdamos la tranquilidad. Ay, Señor, que cuesta. Ay, que cuesta. Porque tu lucha no es natural. Su lucha no es natural. Escúcheme bien, no es natural. Por eso nos cuesta 2 veces más que a la persona allá afuera. Claro, porque luchamos con cosas que no vemos, pero que se manifiestan a través de las mismas personas. Por eso nos cuesta, porque si no entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano, nos vamos a enojar con la gente. Nos vamos a amargar, vamos a llenarnos de odio, de rencor, de rencilla. Todos nos podemos molestar, nos molestamos. Jesús se molestó en un momento también, dice que se airó, pero dijo, no pequen, no guarden rencor, no se queden con eso. Airaos, pero no pequéis. Porque imagínense si Él, nuestro Señor, le tocó pasar una experiencia en la cual se molestó, su espíritu de alguna forma se agobió. Y dio vuelta a la mesa y todo. Hermano, lo que no tenemos que hacer es pecar. Escuche bien, porque nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Pero tenemos que buscar la paz en Cristo para volver rápidamente a la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la tranquilidad en Cristo para volver rápidamente a lo que Dios requiere de nosotros. Por eso le decía, venía de vivir una situación y me encuentro que me toca orar por una persona que estaba viviendo algo similar, donde me decía, no, hay que perdonarle. Dije, no, tiene que sacar eso, no guarda rencor, no guarda amargura. Y cuesta, pues. Porque cuando usted tiene que orar por una persona, tiene una responsabilidad. Una responsabilidad. No puedo orar desde la posición mía, sino de la que Dios establece para mi vida y para la persona. Y para eso tengo que ir primero a buscar esa paz en Él. Tengo que quitar esa preocupación, esa intranquilidad. Tengo que sacar aquello que de alguna manera me tiene intranquilo, preocupado. Por eso dice Pablo, por nada estéis afanosos. ¿Qué más dice? Dice, si no sean conocidas, ¿qué cosas? Vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? Ahí dice, ¿cómo? Dice, en toda oración y ruego. En toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿cómo buscamos la paz? ¿Cómo encontramos esa verdadera paz para ese espíritu angustiado? En Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la comunión, a través de ir delante de Él y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque me he equivocado, he fallado, Señor. Perdóname. Claro, buscar aquello, pero uno reconocer, escúchame bien, que fallamos, que nos equivocamos siempre. Porque ¿cómo vamos a encontrar paz si a Dios no podemos burlarle? ¿O no? Claro, por eso cuando nos humillamos bajo esa poderosa mano que viene la paz de Cristo sobre nosotros. ¿Para qué cosa? Para enfrentar la situación, la aflicción y usted y yo descansar en el Señor. Porque usted y yo sabemos que nosotros a lo mejor no podemos con la situación, pero en Cristo somos más que vencedores. Que por nada perdamos la tranquilidad, sino que dice aquí que nos refugiemos en Dios por medio de la oración. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Que nos refugiemos en Dios por medio de esa comunión, por medio de la oración. Tú cuando vas a orar a Dios te vas a meter al alero, te vas a meter al amparo, te vas a meter bajo la poderosa mano de Él. Te vas a refugiar delante de Él. Eso hacemos cuando tú y yo tenemos situaciones y en vez de seguir dándole caldo de cabeza a lo que pasó,
vamos nosotros y nos humillamos delante del Señor y le decimos, aquí estoy, Señor. Algo pasa, algo cambia. Que nos refugiemos por medio de la oración. Y dice también que le demos a conocer a Dios por medio de ese medio. Por medio de la oración, todo lo que nos angustia, todo lo que nos preocupa, todo aquello que no nos permite estar en paz, que no nos permite estar en calma. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que le demos a conocer al Señor lo que enfrentamos, lo que vivimos. Porque le repito, todos vivimos situaciones en diferentes áreas de nuestra vida. Usted y yo somos algo en proceso. Escúcheme bien, somos algo que está en proceso, que Dios día a día procesa, va perfeccionando conforme a su propósito. Aquí nadie es procesado, todos los días Dios nos está procesando, cada día hay un afán, una preocupación, algo diferente que te va a tocar enfrentar. Y tenemos que aprender a enfrentarlo a través de buscar primeramente la paz en el Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, lo que hay en tu corazón, la necesidad que hay allí. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como dando gracia, con acción de gracia. Escuche la promesa que nos da el Señor si hacemos eso, porque hay una promesa si usted y yo hacemos esto. Hay una promesa de parte de Dios para usted. Y esa promesa dice que si hacemos eso, que si nos refugiamos en Dios por medio de la oración, dice que la paz de Dios que supera todo entendimiento, todo lo que podemos entender. Dice que la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Escucha bien, todo aquello que nos preocupa y que muchas veces entendemos o no entendemos. Esa paz de Dios que supera todo aquello. Que supera todo conocimiento, que supera todo pensamiento. Dice aquí que esa paz de Dios en usted y en mí guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que piensas, todo lo que da vuelta en nuestra cabeza. Y la paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento, todo lo que usted conoce. Dice que esa paz de Dios será la que guardará tu corazón. Guardará vuestros corazones y lo que pensamos. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos mostró el camino, escúcheme bien, no solo para buscar la paz, sino para tener calma. Para tener tranquilidad. Porque hay cosas que nos toca vivir, que nos va a tocar enfrentar o nos va a tocar seguir viviendo, hermanos, que nos van a querer sacar. Que nos van a querer sacar, escúcheme bien, del alero. De esa protección, de esa cobertura que Dios nos da por medio de su palabra y la confianza que usted tenga en ella. Esto quiere decir que si usted y yo nos refugiamos en Dios por medio de la oración, que si usted y yo le llevamos a Él todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones, Dios nos da, escúcheme bien, Dios nos dará primeramente salud mental, salud emocional mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te dará salud mental, o sea, guardará tus pensamientos, tu mente. Te dará salud emocional, cubrirá tu corazón. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, usted tendrá salud mental, pues no tendrá un cultivo de cabeza acá adentro. Su corazón no estará maquinando cómo poder devolver mal con mal. Sino que la paz de Dios va a guardar tu corazón. La paz de Dios va a cubrir tu mente. La paz de Dios va a hacer, escúchame bien, que en tu mente haya calma, haya tranquilidad, que en tu corazón no haya odio, no haya envidia, no haya celo. Eso va a ser la paz de Dios, nos va a cubrir, nos va a guardar para que no pequemos. Nos podremos enojar en algún momento, sí, podremos airarnos, sí, pero no vamos a llegar a hacer lo que el enemigo busca que usted y yo hagamos. No vamos a llegar a hacer lo que el enemigo busca que usted y yo hagamos.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice Filipenses 4, 6 y 7. Entonces aquí está la paz que muchas veces en medio de los problemas y situaciones buscamos desesperadamente. Aquí está la paz que necesitamos y la tenemos en Cristo. La tenemos a través de acercarnos a Él por medio de la oración. Señor, ¿dónde encuentro paz? ¿Cómo hago para tener paz? Vayamos a Cristo. Claro, en mí tendréis paz, dijo Jesús. Esa paz está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como esa paz que buscamos viene de Cristo, cualquier cosa, hermano, que usted y yo hagamos por fuera de Él y sin Él, será infructuosa y no nos dará resultado. Cualquier cosa que hagamos fuera de Él y sin Él, hermano, no nos dará resultado. ¿Sabe por qué? Porque buscaríamos nuestra paz, tranquilidad en las cosas, en la gente o en los lugares equivocados. Y la paz la encontramos en un solo lugar y en una sola persona que se llama Jesucristo. En mí tendréis paz, hijo. Escuche bien, no es lo que pensamos en cómo queremos solucionar las cosas, sino que en Cristo, en la persona de Cristo. ¿Y cómo la encontramos? A través de la oración. ¿Con qué? Con acción de gracias, con ruego, con súplica. ¿Porque qué? Porque puede ser que aquello que hagamos por fuera de Cristo nos distraiga por un momento. A lo mejor usted puede encontrar esa paz entre comillas, una distracción, porque esa no es paz. Hay gente que encuentra una paz, escúcheme bien, en un vicio. Pero se acabó el vicio, no hay paz. Entonces nunca fue paz, fue una distracción. Y puede que usted y yo encontremos por fuera de Cristo algo que nos distraiga por un momento. Pero luego nos volveríamos o volvemos al mismo lugar de angustia, de desesperanza, de rabia y muchas veces de impotencia. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? ¿No le ha pasado a usted que muchas veces usted en el enojo hace cosas que no tiene que hacer? ¿Para qué lo hice? Yo creo que todos nos ha pasado un momento así. ¿Cuánto, por ejemplo, usted sabe cuando se ha enojado, ha gastado en algo que no tiene que gastar y después que lo gasté, dice, ¿para qué lo gasté? Porque al final le hace falta a usted mismo lo que tenía que hacer antes y no hizo. ¿O no? Por darle un ejemplo, a todos nos ha pasado. Porque esto es lo que ha venido pasando con la vida de muchos, con la familia de muchos, y es que buscan la paz en lugares equivocados y de la forma equivocada. Hermanos, recibiendo solo un calmante para sus angustias y sus penas y volviendo luego a la misma situación, la misma condición o muchas veces peor, a una peor a la que tenían antes. ¿Y sabe por qué sucede eso? Eso sucede porque nos equivocamos buscando la paz en las personas y en los lugares equivocados. Es por eso que no podemos olvidar o desconocer que por nuestros propios medios no podremos alcanzar paz interior. Por nuestros medios, hermanos, no podemos alcanzar paz interior, no podemos alcanzar la tranquilidad. Es solamente relacionándonos con aquel que nos puede dar paz verdadera y se llama Jesucristo. Solamente orando, buscando a Él. Por eso no hay mejor cosa en medio de un problema, de una situación, que dejéis humillar el corazón. No le hablo de doblar su rodilla, le hablo de doblar su corazón. No hay mejor cosa que ponerse bajo ese abrigo y si se equivocó, decirle, Señor, perdóname. Y si no se equivocó, decir, Señor, perdónalo. No hay mejor cosa que hacer eso. No hay mejor cosa que descansar en esa paz de Dios. No hay mejor cosa, escúchame bien, que descansar en esa paz de Dios en medio de las aflicciones que vamos a vivir en este mundo. Porque si usted y yo queremos encontrar la calma a ese espíritu angustiado, si usted y yo queremos encontrar descanso, si queremos encontrar consuelo, entonces lo que debemos hacer es acercarnos a Cristo. Si usted quiere encontrarle calma a su espíritu angustiado, acérquese a Cristo. Acérquese a Él, búsquelo a Él. Hermano, acérquese a Él. Porque todo lo que usted busque fuera de Él lo volverá a un estado igual o peor al que tenía antes. Todo lo que usted busque fuera de Cristo lo va a volver a un estado igual o peor al que tenía antes.
Por eso debemos orar a Dios, debemos entregarle a Él todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, porque Él nos dará una paz sobrenatural. Dios nos dará una paz, que supere todo pensamiento, todo aquello que me quema aquí, como lo hago, me la hizo, me la paga. Él nos dará una paz que va a superar eso que está aquí en tu mente, que conocemos. Pero tenemos que ir a Cristo, tenemos que buscar la paz en Él. Él solamente nos puede dar paz. Dios nos dará una paz que está por encima de los problemas, una paz que está por encima de los miedos, de los temores, una paz que está por encima de las malas noticias, una paz que está por encima de la enfermedad. Dios nos dará una paz. Por eso que en Él tenemos que ir a buscar esa paz. Jesús dijo, en mí tendréis paz, en mí tendréis paz. Es en Él que tenemos que ir a buscar esa paz. Muchas veces nos quedamos con un resultado médico, nos quedamos con un resultado, no sé, con algo en nuestra vida. Cuando el único camino para poder encontrar paz se llama Jesucristo. Claro, el único camino, porque Él nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener situaciones, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener diferentes tipos de cosas, diferentes luchas, y usted y yo debemos entender que no es contra las personas, no es contra carne y sangre. Y como no es contra eso, necesitamos la paz sobrenatural, esa que viene de Cristo para nosotros. Necesitamos esa paz, hermano, para que algo cambie, algo suceda, pero primero en nosotros. Dios nos dará esa paz que está por encima de los problemas. Dios nos dará esa paz que está por encima de los miedos, de los temores. Una paz que esté por encima de las malas noticias, de la enfermedad. Dios nos dará una paz que lo supera todo, dice acá Pablo en Filipenses. Y la paz de Dios que sobrepasa todo, que lo supera todo. ¿Cuántos tienen un problema? ¿Cuántos tienen dos? ¿Cuántos tienen mucho? Hermano, no es novedad. Jesús dijo, van a tener aflicciones. Van a tener aflicciones, pero le enseñó a los discípulos cómo ellos podían buscar la tranquilidad. Le enseñó a los discípulos cómo ellos podrían buscar la paz, cómo ellos iban a tener calma en medio de esa tempestad. Por eso les dijo, estas cosas os he dicho, os he enseñado para que en mí, le dijo, tengan paz. Dios nos da una paz que supera, que lo supera todo. Porque la paz que nos da Dios por medio de Cristo, hermano, lo supera todo. Lo supera todo. Por eso usted se puede tomar una pastilla para estar tranquilo. Eso es momentáneo, es circunstancial, superficial. Se acabó el efecto de la pastilla y volvió a su estado igual o peor. Por eso hay gente que dice, no, me voy a tomar un trago. Y quizá en el momento de tomarse un trago se juntó con los amigos, se rió, gozó, terminó el trago y terminó peor. No solo ahora tiene un problema, tiene dos. No solo ahora, escúcheme bien, tiene una aflicción de espíritu, sino que también un problema en la casa. Y la paz que tuvo en el momento, hermano, gozó, disfrutó, se rió, sí. Pero la verdadera paz viene solo a través de Cristo Jesús. Ese es el camino. Por eso hay gente buscando cómo puedo tener paz, pastor, en mi alma, tranquilidad, pastores, que no sé qué hacer, no encuentro una salida, estoy tan preocupado. El camino a esa paz se llama Jesucristo, porque la paz es Cristo. La paz es Cristo. Mi paz os doy, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque en este mundo vamos a tener dificultades, problemas, aflicciones. Y para poder confiar, usted y yo necesitamos tener esa paz de Cristo, necesitamos buscarla a través de la oración. Así estemos en las situaciones más difíciles, la paz de Dios por medio de Cristo lo supera todo. Mira al de al lado y dígale, ¿tienes un problema? Dígale, ¿tienes un problema? Tengo la solución, dígale. Y la solución se llama Jesucristo, porque la paz de Él lo supera todo. Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento, toda preocupación, toda intranquilidad. Dice, escuche bien, dice, guardará mi corazón, guardará mi pensamiento y lo guardará en Cristo. ¿Por qué? Porque yo busqué esa paz.
Porque me acordé que Cristo me mostró el camino. Porque me acordé que Cristo me dijo, hey, esta es la forma de alcanzar paz para tu alma. No hay otro medio. Es por eso que todos sabemos buscar refugiar. Escúcheme, todos debemos buscar refugiarnos en Dios por medio de la persona de Cristo. Todos debemos buscar refugiarnos en Dios, pero debemos hacerlo a través de la persona de Cristo. Claro, y si queremos la paz para nosotros y nuestra familia, debemos hacerlo así. No hay otro camino para encontrar paz, no hay otra forma, no es en la gente, no es en las cosas, no es en los lugares equivocados. Es en la persona de Cristo. Desde los líderes militares, líderes comunales, religiosos, empresarios y nosotros, ciudadanos comunes, si queremos encontrar la verdadera paz, debemos ir a Cristo porque allí está. No hay nadie que quiera paz, que la pueda encontrar o alcanzar si no es yendo a Cristo. Hey, Cristo es esa paz. Por eso Él dijo, dijo, estas cosas os he hablado. Le dijo a sus discípulos, ¿por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque ellos sabían, Cristo les dijo, van a tener aflicciones, les va a tocar pasar situaciones en donde su espíritu se va a sentir agobiado, intranquilo. Le dijo, pero en mí tendréis paz, le dijo. En mí tendréis paz, le dijo. Le dijo, porque van a tener problemas, les va a tocar enfrentar cada día una situación diferente. Les dijo, les va a tocar enfrentar cada día una situación diferente, pero cada vez que ustedes enfrenten algo, le dijo, busquen la paz mía. Busquen la paz mía, relaciónense conmigo, lleguen a la presencia mía. Dijo, porque en mí van a encontrar esa paz, porque van a tener aflicciones, pero le dijo, si ustedes vienen a mí van a tener confianza. Y van a tener confianza en lo que yo les digo, yo he vencido al mundo. No hay forma que usted tenga confianza en Dios si primero no busca la paz de Él. No hay forma, hermano, que tengamos confianza en Dios si no buscamos la paz de Él. ¿Sabe por qué? Porque las situaciones nos desesperan. Los problemas nos angustian, nos agobian. Por eso Jesús se encargó de mostrarle el camino para buscar la paz interior verdadera. Se encargó de mostrarle el camino a sus discípulos a través de esas poderosas palabras de Juan 16. Claro, se encargó de mostrarle el camino porque Él sabía lo que había y lo de antes y lo que tenía que venir también para ellos. Y para poder enfrentarlo con confianza, con fe, con esperanza, necesitaban hacerlo con la paz de Cristo. Cuando usted tiene paz, usted dice, ok, dejemos que Dios haga. Cuando usted tiene esa paz interior, usted dice, ok, dejemos que Dios haga. ¿Y por qué usted dice dejemos que Dios haga? Porque usted sabe que caerán 1000, 10,000. Pero a usted no llegarán, pues. ¿Y por qué? Porque hay algo dentro suyo que le da la tranquilidad, escúcheme bien, y que llena su mente, su corazón, no de lo que usted piensa, sino de esa paz de Cristo, la cual está por sobre lo que usted piensa. Por eso que supera la paz de Cristo todo entendimiento, lo que conocemos. No hay otro medio. Por eso continúa diciendo que la paz de Dios trae a nosotros una barrera protectora. La paz de Dios trae a nosotros una muralla que guarda, que cuida, que protege nuestra mente y nuestro corazón. Eso dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. ¿Qué es lo que va a guardar? Va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros pensamientos y lo va a hacerlo en el poder de Cristo. Entonces, conforme a lo que dice aquí, la paz de Dios, escuche bien, nos da salud mental, pues. Porque ¿dónde es la primera, dónde es en la primera parte que nos enfermamos? En nuestra mente. Si aquí es donde está el caldo cultivo ese, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? Y cuando pasa eso, ¿sabe lo que pasa? Nos olvidamos de lo que Cristo dijo. Es ahí donde nos preguntamos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo arreglo ahora? Y empezamos a buscar, escúcheme bien, la paz en las cosas, en la gente equivocada o en los lugares equivocados. Cuando tenemos que acordarnos de esta palabra.
Porque esta palabra, la que va a traer tranquilidad a tu mente, escúchame, una muralla a tu mente, tranquilidad a tu mente, salud mental, va a guardar tu corazón, salud emocional también. Porque dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos también en Cristo Jesús. Entonces, conforme a lo que dice aquí, la paz de Dios nos da salud mental, salud emocional y lo más importante, la paz de Dios nos da salud espiritual también. Nos da salud espiritual. Yo le comentaba que antes me tocó orar por alguien que estaba viviendo una situación parecida a una situación que estaba enfrentando yo. Y para orar usted y yo por esa situación, usted tiene que salir de su posición y colocarse en la que Dios a usted lo colocó. Porque la única forma, escúcheme bien, que esa paz que usted busca en Dios pueda operar también en la persona por la cual usted ora. ¿Por qué? Porque esa paz de Dios supera lo que yo pienso. Supera el problema, la situación, supera la aflicción que usted y yo podamos estar viviendo. Pero es usted, somos nosotros los que tenemos que ir a Cristo para recibir esa paz, escúcheme bien, y ser ese canal de bendición para poder también transmitirla, trasvasijarla. Por eso no intente ni busque la paz que necesitan otras personas. No la busque en cosas o en lugares equivocados, sino que búsquela en Dios a través de Cristo y por medio de la oración. Y si usted y yo buscamos encontrar paz, escúcheme bien, si usted y yo hemos buscado encontrar la paz de otra manera, de otra forma, entonces pidámosle perdón a Dios. Porque hemos buscado en las cosas, en las personas o en los lugares equivocados. Y para poder buscar la paz de Cristo necesitamos reconocer que nos hemos equivocado. Necesitamos reconocer que hemos buscado la confianza en lo que podemos hacer, en lo que tenemos a mano, en las cosas equivocadas, en personas equivocadas. Pidámosle perdón a Dios y empecemos a buscar a través de la persona correcta que es Cristo, dice la Biblia. ¿Sí? Y hagámoslo conforme a lo que habla esta palabra de Dios aquí en el libro de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús. ¿Qué cosas nos ha hablado el Señor? Todo lo, escúcheme bien, lo que les enseñó a los discípulos. Esas cosas Él habló, ¿para qué cosa? Para que ellos aprendieran a buscar la verdadera paz interior. Porque no es la paz que usted refleja, es la paz que usted busca en Cristo. Escúcheme bien, la que tiene que estar en nosotros. Porque mi paz puede durar un rato. Hoy si estaba riéndose recién, está tan enojado. Pero la paz de Cristo supera lo que hay aquí. Por eso nos mantiene en un estado, escuche, y un estado no de agobio, sino de tranquilidad. De tranquilidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. Entonces aquí Jesús nos muestra el camino para buscar la verdadera paz interior. Ya usted no se pregunte más, ¿y qué tengo que hacer para tener paz? ¿Cómo puedo tener paz? Vaya a la presencia de Dios. Vaya a doblar su corazón, no su rodilla, su corazón delante de Él. Reconozcamos que fallamos, nos equivocamos todos los días y por eso Cristo nos dejó el camino, nos mostró el camino a través de esta poderosa palabra. Para que usted y yo en Él encontremos paz, tranquilidad, calma en medio de las tempestades, en medio de las aflicciones, dijo Jesús. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Por qué nos mostró el camino a la paz de Él? Porque vamos a tener diferentes tipos de situaciones en toda área de nuestras vidas, cada día por más. Porque es Jesús el que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dijo, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Y para confiar en lo que Dios nos habla, usted necesita, escúcheme bien, estar en calma, con tranquilidad. O sea, tener esa paz interior que solo podemos encontrar en Cristo. Porque es la única forma que usted se pare y que nada suceda. Que aunque todo dé vuelta a su alrededor, usted siga ahí creyendo, avanzando, sabiendo que hay alguien que pelea por usted. Es la única forma, no hay otra forma. Por eso muchas veces cuando queremos enfrentar, no, yo tengo fe y estamos en medio de la turbulencia, hermano, retrocedemos. Retrocedemos porque tu fe dura hasta donde tú buscas. Acuérdese que toda fe viene de parte de Dios. Él colocó una medida en usted y la alimenta cada día por medio de su palabra.
Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces esa paz que estamos buscando en medio de todas las situaciones que enfrentamos el día de hoy, la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos pasamos por conflicto en todas áreas de nuestra vida. Todos experimentamos situaciones difíciles. Todos tenemos inconvenientes en la vida, pero si confiamos en Dios, si nos refugiamos en Él, tendremos esa paz que estamos buscando, aún en medio de las situaciones, los problemas y todo aquello que enfrentamos muchas veces, que para nosotros es tan difícil. Solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podremos encontrar la calma a ese espíritu angustiado. Por eso Pablo dice acá, Filipenses 4, 6, 7, dice, por nada estéis afanosos, preocupados. Por nada. Y cuesta, ¿o no? Por eso le decía, cuesta, porque aquí dice por nada. No dice no estés preocupado por eso. No, sino que dice por nada. Y cada día tenemos situaciones diferentes. Cada día tiene su propia preocupación, su propio afán, su propia intranquilidad, su desafío. Cada día para usted y para mí es un desafío, hay que conquistarlo. Y cuesta. Cuesta porque los problemas usted no los llama, llegan solos. Pero Pablo dice, por nada estén preocupados. Entonces tenemos que buscar la forma de buscar esa paz en Cristo para poder mantener esa paz en medio de todas las situaciones, en el área que sea de nuestra vida. Por nada estéis afanosos, preocupados, afanoso estar preocupado. Si no sean conocidas, ¿qué cosas? Sus preocupaciones, sus peticiones delante de Dios, dicen toda oración y ruego y con acción de gracia. O sea, no conforme a lo que estás viviendo, sino conforme a lo que estás creyendo. No conforme a lo que estamos viviendo, sino conforme a lo que estamos creyendo. Porque yo estoy creyendo que en Cristo yo alcanzo esa paz verdadera para mi ser interior. Una paz que me va a ayudar, hermano, escúchame bien, una paz que me va a ayudar a que mi mente no se llene de pensamientos que no se tiene que llenar, de preocupaciones, de angustia, de aflicción. Una paz que me va a ayudar a tener tranquilidad allí en mi espíritu, porque es tu espíritu el que se angustia. Escúchame bien, el alma está en las emociones, pero el que se angustia es tu espíritu. Como se angustia tu espíritu, el alma empieza a prevalecer sobre nuestra conducta, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros pensamientos. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escuche la promesa que nos da el Señor para ir terminando. Si usted y yo hacemos eso, porque no solo Dios nos dice, Dios nos enseña por medio de esta palabra de Pablo a lo que tenemos que hacer, sino que Dios también dice, si ustedes hacen eso, esto será lo que va a suceder con ustedes. O sea, una promesa para nosotros. Aquí dice que si hacemos eso, es que si nos refugiamos en Dios por medio de la oración, dice que la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, que supera todo conocimiento, que supera todo pensamiento. Aquí dice que esa paz de Dios en usted y en mí guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Y ya le dije que esto quiere decir que si usted y yo nos refugiamos en Dios por medio de la oración, que si usted y yo le llevamos a Él todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones, Dios nos dará salud mental, nos dará salud emocional mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante, salud espiritual. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque ya les dije que todos pasamos por situaciones difíciles, conflictos en nuestra vida. Todos experimentamos situaciones difíciles. Todos tenemos inconvenientes en la vida, pero si confiamos en Dios, si nos refugiamos en Él, tendremos esa paz que estamos buscando aún en medio de las situaciones difíciles. Vamos a tener esa paz. La gente busca esa paz en los medicamentos, en los vicios. Pero se le acaba el medicamento y ya se le fue la paz. Se acabó el vicio y volvió a un estado peor, a una condición peor. Pero si buscamos la verdadera paz en Cristo, hermano, escúchame bien, esa paz de Cristo en nosotros, si usted y yo buscamos constantemente, es duradera. No es una paz que nos hace sentirnos bien por un momento, sino que es una paz que te da tranquilidad, que te trae calma en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad. Es una paz, escúchame,
que te hace pensar, sentir. Es como algo dentro tuyo que te dice que todo va a salir bien, aunque todo esté turbulento alrededor de tu vida. Por eso no se olvide que solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar la calma a ese espíritu angustiado. Solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar eso. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Solo en la persona de Él podemos encontrar esa calma, esa paz, para ese espíritu que muchas veces está angustiado, atribulado, agobiado, que no sabe qué hacer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Póngase en pie, por favor. ¿Qué va a hacer la paz de Dios? Va a guardar su salud mental, va a guardar su salud emocional y, escúcheme, y lo va a mantener con salud espiritual. ¿Sabe por qué? Porque eso hace la paz de Dios. Eso hace la paz de Dios. Jesús dijo, búsquenla en mí, y Pablo dijo, si la buscan, esto es lo que va a pasar con ustedes. Entonces tenemos algo que aprender de esta palabra, ¿no? Para todas las situaciones que enfrentamos, porque todos los días usted enfrenta una situación, todos los días yo enfrento una situación diferente. Pero también, así como tenemos situaciones, tenemos aflicciones, también Jesús dijo, tienen paz. Tienen paz. ¿Sí? Tenemos paz. El asunto es que tenemos que saber dónde buscarla. Eso, usted tiene que tener claro dónde buscar la verdadera paz interior. Porque la paz está. Y se llama Jesucristo. Y en Él usted y yo la encontramos. ¿Sí? Así que saquemos la vista de las cosas, de las personas o de los lugares equivocados. Sino que vayamos a Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Escuche bien, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es lo que usted y yo necesitamos. Para que ese espíritu angustiado se fortalezca, se levante, se llene de fortaleza.